¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su espacio en el cual vamos a adentrarnos en los misterios del cerebro, explorando cómo cada parte de de esta increíble máquina nos puede ayudar a pensar, sentir y actuar. En este episodio vamos a hablar sobre los lóbulos principales del cerebro, el frontal, parietal, temporal, occipital y el límbico. Cada uno de ellos tiene una función específica que contribuye al funcionamiento global de nuestra mente, desde la planificación de nuestras acciones hasta la interpretación de lo que vemos y escuchamos. Para el día de hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es John Mera, estudia psicología, está en el quinto semestre. Em, Igualmente, ¿no? Bienvenido, John, el día de hoy. Muy buenas noches, Ángelo. Muchas gracias por la invitación a este espacio donde vamos a poder conversar un poco sobre temas muy importantes como es el funcionamiento de nuestra máquina principal, que es el cerebro. Continuamos contigo, Ángelo. Exacto, mi querido John. Vamos a hacer una pregunta súper interesante y súper básica. ¿Qué es el cerebro o qué hace el cerebro? Controla los pensamientos, la memoria, perdón, y los movimientos. Además, regula la función de muchos órganos. Un cerebro sano funciona de forma rápida y automática. Tenemos los lóbulos principales. Hablemos del frontal. Controla las actividades motoras, como por ejemplo escribir, tocar un instrumento musical, o atarse los cordones. Puede ser desde algo tan básico como atarse los cordones a tocar algo complejo, entre comillas, como un instrumento musical. Controla los procesos intelectuales complejos, el lenguaje, el pensamiento, la capacidad de resolver problemas y planificación del futuro. Controla las expresiones faciales y los gestos, los brazos, coordina todo en sí. El estado de ánimo también. Perdón que te interrumpa, Ángelo. Hay un caso que se ajusta perfecto al estudio del lóbulo frontal, el cual se trata de una persona que trabajaba en construcción. El nombre de este sujeto es Phineas Gage, el cual fue un estadounidense que vivió previo al siglo XX. A este personaje en particular, mientras trabajaba, se le incrustó una barra de metal dañando su lóbulo frontal. Esta persona nunca había presentado ningún tipo de problemas neurológicos y era una persona bastante respetuosa de todo el tema de su comunidad, respetaba a sus vecinos, a su familia. Luego de pasar por este accidente, ya se dio de alta en el hospital y el sujeto comenzó a experimentar problemas en su conducta, de lo cual derivaba en agresiones físicas, violencia, por decirte, se había vuelto una persona exhibicionista, lo cual él siempre había sido una persona respetuosa de toda su comunidad, como te lo había expresado antes. Son casos que se dan y que en este tiempo, para este periodo, en 1848, cuando se suscitó todo esto, se hicieron unos estudios ya viendo como un estudio pionero sobre las afectaciones que puede tener nuestra conducta a nivel general por problemas presentados con golpes o en este caso por una incrustación de una barra de metal en el lóbulo frontal. ¿Qué te parece a ti todo este caso, Ángelo? Pues, ¿qué te diré? Es choqueante porque, solo imagínate, porque una persona que nunca tuvo una conducta negativa, una persona positiva, que estuvo bien, por increíble que parezca, no murió por haberle atravesado esta barra de metal, pero afectó la parte del cerebro, una parte importante que es el lóbulo frontal. Entonces, mira cómo cambió radicalmente la vida de esta persona. Entonces, para entender un poquito más complejo cómo funciona esto, o sea, estábamos hablando de que controla las actividades motoras, como escribir, tocar un instrumento y los procesos intelectuales. Entonces, esta persona tuvo una afección muy importante en estos procesos, el cual esta persona no pensaba con, con sus cuatro sentidos, por así decirlo, ¿no? Pero ahí es muy importante. Tuvo un accidente y mira lo que pasó. Entonces sí es importante saber cómo funciona en sí nuestro cerebro. Y en este caso el óvulo, el cual fue afectado. Y bueno, tuvo un papel muy importante en la conducta humana de esta persona, el cual cambió 24/7. Y bueno, podemos hablar también del lóbulo parietal. El lóbulo parietal, ¿qué es lo que hace? Interpreta la información sensorial del resto del cuerpo. O sea, cada lóbulo tiene una función específica. Entonces, este lóbulo combina también las expresiones, forma, textura, el peso y las percepciones generales en sí. Influir en las habilidades matemáticas y la comprensión del lenguaje. Hasta para poder hacer las matemáticas
Y este lóbulo es muy importante en eso, si no, no lo vamos a poder hacer. Almacena recuerdos espaciales que nos permiten orientarnos en el espacio, saber dónde estamos y mantener el sentido de la orientación. Procesa la información que nos ayuda a percibir la posición de las distintas partes del cuerpo, dónde están las manos, dónde están los brazos, dónde están los pies, dónde está nuestra cabeza. Eso es lo que hace este lóbulo. También podemos hablar del lóbulo temporal. John, si nos puedes hablar un poquito acerca del lóbulo temporal. Claro, desde luego. Sabes que este lóbulo también presenta funciones bastante vitales para nuestro día a día. Por lo genera memoria y emociones, que ayuda a procesar los acontecimientos de memoria inmediata en la memoria reciente y a largo plazo. Aparte de esto, te ayuda a almacenar y recuperar recuerdos remotos. ¿Te imaginas la importancia que tiene dentro de nuestro cerebro el lóbulo temporal? Bueno, aparte de los demás que como tú ya has expuesto, como que todos se complementan, forman parte de un solo conjunto, de una sola máquina perfecta, que es el cerebro. Sabes que para todo esto del lóbulo temporal también tenemos un caso, que aconteció con un paciente que tuvo un problema en el lóbulo temporal. Se trata de Henry Moilson, que no sé si lo estoy pronunciando de la mejor manera, o también Ok, conocido como HM, un paciente que sufrió una lesión en su lóbulo temporal debido a una operación para aliviar convulsiones. ok, Previo a esto no había muchos estudios que certificaran a bueno, o que nos hicieran percatar de los diferentes compartimentos que tenía el cerebro y cómo funcionaban estos lóbulos. Se pensaba que todo estaba formado por una sola masa, por así decirlo. ok. Previo a todas estas investigaciones que han hecho los neurocientíficos, se ha podido dar caso de que cada parte en específico almacena algo diferente y nos ayuda para poder sobrellevar nuestro día a día de una manera diferente, como movimientos, gestos y todo lo que tú nos has mencionado. Mira, este paciente en 1953, el neurocirujano William Scottville realizó la operación para eliminar la parte del cerebro que era fuente de las convulsiones. La operación consistió en extracción de la médula cerebral y una parte del lóbulo temporal de ambos lados del cerebro. Ya, después de la operación, Moilson sufrió una agnesia, lo que significa que no podía formar nuevos recuerdos. También sufrió una agnesia retrógrada, lo que significa que no podía recordar eventos que ocurrieron antes de la operación. En este caso, fue estudiado por varios neurocientíficos y el neuropsicólogo Brendan Miller, quienes descubrieron que la lesión en el lóbulo temporal había afectado significativamente la capacidad para formar nuevos recuerdos. En este caso es importante porque ayudó a establecer la relación entre el lóbulo temporal y la memoria. También llevó a una mayor comprensión de la forma en que el cerebro forma y almacena recuerdos. Algunos Ya. de estos hallazgos más importantes incluyen la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo. Están separadas de la memoria a largo plazo. Cada O sea una que son forma un eje separadas. diferente. O sea que las memorias están Ajá. separadas, la de corto plazo y la de largo plazo. Efectivamente, no Ya. cumplen el mismo rol, o no están incluidas en la misma parte. La memoria a largo plazo se forma a través de la consolidación de información desde la memoria de trabajo. Ok. El lóbulo temporal juega un papel crucial en la formación de nuevos recuerdos. En este caso es considerado uno de los más importantes en la historia, Angelo, de la neurociencia, ya que ayudó a establecer la relación entre la memoria y el cerebro. Ok, ¿Listo, mira, Angelo? mira qué interesante lo que la historia que acabas de contar, ¿no? Entonces, me imagino que de esto deben de haber demasiados casos igualmente, así evidenciados, donde se afecta a partes del cerebro y las personas cambian radicalmente sus movimientos, sus gestos, recuerdos, tal cual. Entonces, es súper interesante este tema de los lóbulos, de verdad. No, desde luego, es súper importante. Y bueno, con respecto a esto, acotar que como tú dices, hay bastantes estudios que demuestran la importancia de los lóbulos en nosotros y que realmente esto nos, bueno, a diario salen miles de cientos de estudios diferentes sobre el cerebro, lo cual nos lleva a ver que simplemente es un porcentaje mínimo sobre el cerebro lo que sabemos, no tenemos un conocimiento exacto de todo su funcionamiento y todo el poder que conlleva el cerebro Exacto. tras el funcionamiento perfecto. Exacto, exacto, tienes toda la razón. O sea, podría decirse que no conocemos el 100% de la capacidad del cerebro y todo lo que puede hacer. O sea, el cerebro es un órgano magnífico en sí. Bueno, no nos alarguemos mucho, también tenemos que hablar sobre el lóbulo occipital. Bueno, el lóbulo occipital contiene el principal centro de procesamiento de la información visual. Estamos hablando de los ojos, de nuestros ojos, todo lo que contiene, las funciones que hace, cómo procesar e interpretar la visión,
permitir la formación de recuerdos visuales, integrar la percepción visual con la información espacial proporcionada por los lóbulos parietales adyacentes. También podemos hablar un poco del lóbulo límbico, el cual está compuesto por estructuras localizadas en el interior del cerebro profundo y en algunas partes de los lóbulos adyacentes, como el lóbulo temporal, las cuales estas estructuras tienen las siguientes funciones. ¿Me puedes hablar de pronto sobre las funciones que tiene este lóbulo límbico, mi querido John? Claro, desde luego. Bueno, en parte, como general, contribuye a la formación y a la recuperación de recuerdos. Ayuda a las personas a conectar los recuerdos con las emociones experimentadas en formación de estos recuerdos. Es Ok. bastante compleja también la función del lóbulo límbico para poder recordar, inclusive nos da hasta las sensaciones experimentadas en esos momentos. Nos trae un recuerdo prácticamente lúcido. Es como que yo veo algo y en la noche es como que, no sé, estoy pensando y me trae el recuerdo lúcido tal cual exactamente como fue. Porque mira, hay veces que, por ejemplo, yo veo algo, yo qué sé, en la mañana, pero, por ejemplo, si yo trato de transmitir en mi mente, en la noche puede ser que lo cambie de colores, o sea, me olvide cierto tipo de cosas, entonces es como que no está bien fuerte esa parte de mi cerebro, podría decírselo así, tal vez. También hay que recordar sobre la conexión que tienen nuestros lóbulos, como por ejemplo aquí se conecta lo que es el lóbulo temporal, el cual es el encargado de tu memoria a corto plazo y a largo plazo. Desde luego también se tendría que tomar en cuenta que esta es la base fundamental para que tú tengas también tu recuerdo lúcido, para que puedas recordar con claridad todo el momento, pero también tienes que darte cuenta que hay otras cosas que también afectan esto, como es que aunque tú no regreses a ver una cosa en particular, tu cerebro capta y graba la información y esto es lo que hace que tal vez tu recuerdo no esté bien situado con lo que tú realmente dices y vas a tener cierta distorsión entre tu recuerdo y lo que realmente dices. Pero en Ok. sí, esta conexión entre estos dos lóbulos es la que te permite tener esa sensación lúcida de lo que experimentaste antes con el recuerdo que tengas en ese momento. Okey, entiendo lo que dices. Mira, es bonito hablar de estos temas, es chévere tener otra perspectiva también de estos temas, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, igualmente agradecerte más que todo, el estar aquí, poder compartir un poco de tu tiempo para hablar un poquito de este tema súper interesante, que es, se puede ir más a fondo, ¿no? No tenemos el tiempo necesario, pero podemos ir más a fondo en una próxima reunión, ¿qué te parece? Claro, desde luego, Ángelo. Primero, muy agradecido contigo por la invitación a este espacio y por poder darme la cabida para poder expresar también las opiniones y poder expresar también los casos que, como te mencioné, ya se conocen por parte de la neurociencia y que, como te dije, también hay muchos otros casos más porque a diario se dan cientos de estudios sobre el cerebro y es muy importante tener todo este espacio para poder abrir el debate e información nueva que se vaya dando con respecto a esta máquina perfecta que conocemos como cerebro. Exacto, John. Y bueno, más que todo, quisiera invitarte a, no sé, tal vez algo que hayas sacado, tal vez alguna conclusión que tú me puedas dar acerca de este tema, de pronto. Eh, bueno, con respecto a a este tema de los lóbulos, recalcar la importancia que tiene cada uno de ellos en nuestro comportamiento, en nuestras funciones vitales. Recordarle simplemente a la mayoría, a las personas que el cuidado que hay que tener con ellos y no simplemente de tomar a las ligeras porque hay cientos de sustancias que van a inhibir y dañar el funcionamiento correcto de nuestro cerebro. Y es sobre estas cuestiones que a veces no tenemos noción y de a poco vamos dañando nuestra computadora, se podría decir. Vamos Claro, afectándola con virus externos. nuestro Pero software, nuestro CPU. sí, perfecto. No pudiste haber encontrado una mejor palabra para expresarlo, mi querido Angelo. Ya, pues entonces, mi querido John, más bien agradecerte y bueno, nos vemos en una próxima. Y bueno, dejar que los lóbulos cerebrales desempeñan un papel esencial en la configuración de nuestra experiencia como seres humanos. Entender estas funciones es clave para comprender cómo el cerebro controla tanto nuestras acciones conscientes como las automáticas y cómo estas disfunciones en estas áreas pueden afectar la salud mental y la física. Así que muy agradecido, John, y bueno, muchísimas gracias y excelente noche para todos. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Pasa bien, cuídate.